Bien, buenas tardes a todas y todos los que nos siguen por la página de la Ramona Cultural, ¿no? Estamos en el programa número 18 de lo que es los 400 segundos, ¿no? Esta vez, como habíamos anunciado, con pues un programa especial porque tenemos de invitado a Diego Mondaca. Él es realizador audiovisual boliviano, conocido ya desde hace un tiempo por sus trabajos como La Chirola, Ciudadela, ¿no? Y recientemente pues ha estrenado lo que es la película Chaco, ¿no? Que está circulando en festivales, recientemente ganadora de un premio en el Festival de Cine de Valdivia, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con Diego Mondaca y como siempre con Santiago Espinosa y Andrés Laguna para que podamos comentar sobre la película y también obviamente sobre pues otras películas que han influido en el trabajo de Diego, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a los tres, bienvenidos. Muchísimas gracias, Lucho. Es un gusto para nosotros ahora estar con Diego Mondaca, un director al que conocimos a través de su primera película, que es La Chirola, y que desde entonces se ha convertido en un buen amigo y una persona con la que podemos discutir mucho sobre cine y sobre otras cosas más. Bienvenido, Diego, y Santi, qué gusto poder reencontrarnos. Hola Andrés, hola Diego, sí, como decía el Andrés, bueno, el Diego es amigo de hace tiempo, ¿no? Hace rato estaba recordado que desde la época de la Chirola, en la que los cortos y las películas bolivianas tardaban como 5 años en llegar a Cochabamba, y teníamos alguna amistad con él. Y de hecho me acuerdo que coincidimos hace unos 3 4 años en un encuentro de cine, ¿no? Algo así de cine, sobre cine y pensamiento, no me acuerdo, en La Paz. Y creo que fue la última vez que nos vimos por unos los tres. Y bueno, ya sabíamos entonces que él estaba en la etapa ya de postproducción, por lo menos producción del Chaco. Y el estreno finalmente en festivales y la buena racha que está teniendo y el inminente estreno en Bolivia nos ha dado la chance de invitarlo. Eso y además que han acabado las elecciones, ya podemos hablar de otras cosas que no sean elecciones, política y apocalipsis, digamos, ¿no? Aunque más o menos Chaco también puede acomodarse en algo de esas cosas. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces al Diego Mondaca, cineasta boliviano, orureño, hincha de San José, que debería aportar un poco para que el club no caiga en quiebra. Oye, yo estoy muy feliz de volver a estar con ustedes, de conversar. Les agradezco siempre estas invitaciones, les agradezco siempre todo el seguimiento que han hecho de mi trabajo y la amistad que se ha generado a través de ello, ¿no? Siempre ha sido bueno pasar por Cochabamba y encontrarme con ustedes para tomar alguna cerveza, debatir un poco de fútbol, entender que no hay solución para el fútbol. Y bueno, sí, me va a estar buenísimo pasar acá 400 segundos, pues a golpes, ¿no? Así que yo estoy listo, lo que quieran, es inminente todo y nada, feliz de estar con la Ramona. Buenísimo. Bueno, Santi, creo que tú querías decirle no, algo. dale, Andrés, que me Es está súper, poniendo no. el Diego. silencio. No, Diego, tú en realidad ya nos lo has contado algunas veces, pero quizás podríamos comenzar a entrar a eso. Tu llegada al cine es como inesperada para ti, no es algo que planificaste toda tu vida, digamos, ¿no? Tú llegas al cine quizás por otros caminos que los habituales, pero al final terminas desarrollando toda tu carrera en el cine, ¿no? O sea, quizás podemos comenzar a charlar cómo vas llegando al cine y qué es lo que te hace decidir dedicarte a hacer cine. Mm. Eh, no sé si ha sido una decisión consciente, sino más bien creo que ha sido un accidente, como dices también. Yo estudiaba biología y estaba como ya en una crisis con la biología que se colaba también con una crisis tal vez personal, eh, de eso que viene cada 5 años, ¿no? Cada tanto tan a nosotros. Y yo estudiaba biología y decidí dejar biología y me estresaba mucho qué hacer.
me dediqué a escribir un tiempo de cultura, así como ir picoteando en cositas, y a partir de eso tuve la posibilidad de conocer creo que dos personas fundamentales que fueron dos, tres personas que fueron como impulsándome o dirigiéndome o derivando, ayudando a la deriva que ahora es el cine, ¿no? Tómese deriva también con humor, porque también el cine está en deriva. Pero es que primero es Washington Estellano, un periodista uruguayo-boliviano, que me acerca a Jorge Sanginés de forma personal para poder conversar con él. El propio Jorge, que después también hace lo propio y plantea planta unas pequeñas preguntas desde las que yo comienzo a plantearme el cine desde otro lugar y con una posibilidad en la que yo podía, digamos, de alguna manera engarzar. Y es así como llego al cine, es un poco de azar, es un poco de crisis, un poco de que cumplía algunos requisitos que yo tenía en la vida, que es como un oficio que me permita viajar, que me permita conocer gente y que me permita estar en constante lectura o aprendizaje. Y esto me daba el cine, ¿no? O yo creo que me ha dado el cine hasta el momento. Es así que llego y es así que estoy hasta ahora, ¿no? Mi oficio mayor es el cine, estar alrededor del cine casi 10 años, un poco más, ha estado toda mi actividad, ¿no? Tú eres también un cineasta formado, digamos, en una modalidad bastante común y muy beneficiosa en realidad para el cine boliviano, que es la escuela de Cuba, ¿no? Tú te has formado inicialmente en Cuba, en San Antonio de los Baños, y me imagino que esa formación también, más allá, digamos, de lo que significa eso de estudiar, ya deja una estela política, ideológica. ¿Tú crees en qué medida ha determinado el resto de tu carrera cinematográfica el haberte formado y vivido en Cuba, porque has estudiado allá y has vivido allá? Sí. Bueno, yo creo que desde casa ya tenía una formación política bastante fuerte, ¿no? Por mi padre, por mi madre, por todos los contextos que ellos atravesaron y por todo lo que nos transmitieran de sus experiencias, de sus traumas, como también de las soluciones que encontraron en una Bolivia que también era muy conflictiva, ¿no? Yo llego así a yo llego así también a Cuba, que como dices, ha marcado mucho en mi formación en el sentido que yo he podido ahí, digamos, entender todo lo que había ido acumulando de aprendizaje, como comenzar a sectorizarlo, comenzar a más o menos ordenarlo, y en el fondo darle un sentido y darle un objetivo, que era el cine, ¿no? Entonces, volcar todo eso en el cine, en una escuela que es bastante ventajosa dentro del panorama de escuelas de cine, porque ventajosa y traumática también, ¿no? Porque es una suerte de internado, sí, es una suerte de internado, te la pasas 3 años, 24 horas, como 24/7, con cine, comiendo cine, con tus compañeros de cine, y todo lo que conlleva esa energía de una juventud en éxtasis en Cuba, en un Caribe, bañados en ron, y que también es una formación muy humanista, a mi entender, muy integral en ese sentido, que te permite explorarte a ti mismo, tanto tus sombras como tus luces, porque pasas por ahí desde el abandono hasta el compañerismo más intenso, y también estás lejos de tu país y estás en una geografía absolutamente distinta en el caso mío, ¿no? Como boliviano, nacido en Oruro, criado en La Paz y de pronto aterrizado en un Caribe brutal, socialista, en una isla, dentro de una isla, que es la escuela de cine. Entonces, todo eso va como confabulando en una construcción de un sentido del humor, por ende un carácter, y de ahí se forma primero una familia muy intensa en la escuela de cine, muy, muy intensa, que te permite también enfrentar un mundo desde otras seguridades, ¿no? No hay tanta seguridad tecnológica, porque en Cuba se resolvía con lo que había, pero sí, lo que yo agradezco mucho es esa formación colectiva y ese entender que el cine es un oficio colectivo, ¿no? Y que siempre va a serlo, y que lo que se cierne románticamente como decir, no, nosotros hacemos un cine colectivo y participativo, bueno, esas son falacias porque siempre ha existido, siempre ha sido así. Entonces,
y compartir ideas, debatir cosas, un cine muy discutido en todos sus procesos. Y también por eso demora mucho más. Yo demoro mucho en mis trabajos porque en el fondo me gusta explorar de forma muy transversal al cine, ¿no? Entonces creo que eso ha sido la formación. Yo siempre digo que mi formación más importante en cine ha sido la Escuela de Cuba, no solamente por la Escuela de Cuba, sino por todo el contexto que ahora brevemente les digo, que es esa intensidad con la que se vive en Cuba también, ¿no? Ya. Diego, y justamente el gran fruto de esa tu formación en la Escuela de Cuba es esta película que va a ser como una suerte de tesis de la carrera, de trabajo final, de trabajo de graduación, es justamente La Chirola, ¿no? La Chirola hace parte de esta suerte de renovación del documental que vamos a vivir ya hace una década. Y se va a convertir como una suerte de buque de batalla de tu obra, digamos, ¿no es cierto? O sea, no sé si nos puedes hablar un poco del proceso que has tenido justamente al desarrollar y al trabajar La Chirola. Sí, bueno, es volcarse como unos 10 años para atrás, ¿no? Lo que me estás pidiendo es una revisión íntegra, pero pues, está buenísimo porque La Chirola para mí ha significado y sigue significando mucho. Primero porque es la conclusión de una etapa, ¿no? En Cuba, un ciclo de estudios, un ciclo con mis compañeros. Es el inicio de una gran aventura en el cine que no la tenía calculada para nada y que ha determinado, yo siempre trato de volver a ver La Chirola, la veo muchas veces, porque me recuerda aquella emoción de enfrentarse a algo, y creo que la Chirola ha sido muy hecha con mucha urgencia y hecha con mucha visceralidad, y eso le ha dado su particularidad, y también nos ha permitido plantear lo que también dices, ¿no? Que ha sido una suerte de parteaguas en el documental boliviano, que ha planteado otra posibilidad de acercamiento en el relato del documental como tal, que tampoco lo teníamos pensado. No es que yo quería plantear o con mis compañeros queríamos plantear una nouvelle vague boliviana, por decirte, ¿no? Sino simplemente queríamos graduarnos y con cierto decoro. Ahí nosotros aprendimos mucho de nuestro proceso, entendimos nuestras posibilidades, entendimos nuestros límites, experimentamos mucho porque esa era la idea primaria de una tesis, es como la experimentación, entonces también lo tomamos con esa libertad. Y también, obviamente, está, y fundamentalmente está Pedro Cajías de la Vega, quien ha sido el motor de esa película y quien ha sido quien nos ha unido mucho más en una intención de plantear algo distinto, porque también nos estábamos enfrentando a una persona distinta desde su forma de pensamiento, a raíz de una situación traumática, tanto psicológica como física, ¿no? La Chirola, a pesar de ser un cortometraje, fíjate, hasta el día de hoy está siendo circulada, es ejemplo o es parte de cátedras, principalmente en Argentina, en México, es parte de la currícula. Entonces, es lindo volver a conversar sobre la Chirola, también en la distancia, también en todo este proceso que le ha seguido, en todo esto que hemos también tratado nosotros de avanzar más allá de la Chirola, ¿no? El proceso fue muy, como te decía antes, fue muy visceral, fue muy urgente por el tiempo. Los tiempos que teníamos para filmar esa película eran muy cortitos. Nosotros la filmamos creo que en unos 7 o 10 días en Bolivia. Teníamos 20 días de edición de imagen y 4 días de edición de sonido. Estábamos muy marcados de tiempo. Entonces, ahí el estrés, pero ahí también lo valioso, ¿no? En algún momento, ya muchos habrán visto, yo veo hay algunos errores, algunas cosas que considero errores, ¿no? Considero cosas que se podía hacer mejor. Nunca quisimos cambiar esas cosas por respeto también al trabajo que significaba ese momento, ese instante de hacer la Chirola, ¿no? Creo que ha sido, hasta el día de hoy, para mí, una película que determina cosas y me recuerda muchas cosas, me recuerda lugares, por tanto me pone los pies en tierra en alguna forma, ¿no? Y eso le agradezco mucho a la película.
película, le agradezco mucho al equipo de trabajo que ha permitido esa posibilidad y ha permitido esa libertad. Sin duda, me imagino que uno de los trabajos más complejos evidentemente con La Chirola, pero también con tu siguiente película es el proceso de montaje, porque me imagino que a pesar de que eran periodos de rodaje cortos, muy limitados, debes tener muchísimo material rico e interesante que al final no entra en la película, digamos. ¿Cómo director decides qué incluir y qué excluir? O sea, ¿cuál es ese criterio a decir esto sí es importante y esto no es importante? O sea, que al fin y al cabo ahí está el discurso de esos documentales, ¿no? Sí, yo aprendo mucho en el montaje. Yo siempre trabajo con un montajista en este tipo de casos porque también necesitas una distancia y necesitas una labor como dramatúrgica, ¿no? Más que todo con quien conversar sobre lo que estás queriendo decir, ¿no? El director tiene muchas inseguridades y eso es algo que lo he vivido, digamos, demasiadas inseguridades, demasiadas decisiones que se le achacan a un director. Entonces el director o se les obliga o el director se las atribuye, ¿no? Como director. Pero en el fondo, la suerte es de tener un buen equipo que te permita, que te ponga, que te sectorice las cosas y que te establezca las decisiones que son importantes y el resto, el trabajo de conexiones que el equipo participa, ¿no? Y eso es la escuela, eso es la forma de trabajo. Entonces, el montajista, yo simplemente con el montajista, que es Aldo Quiroga, eh, hablábamos muchísimo. Yo le pasé un libro que yo también había leído para poder hacer y entender Chaco, o perdón, entender y hacer La Chirola. Y en función a esa sensación de ese libro, comenzamos a dibujar el perfil también de Pedro, de muchas cosas que decía, muchísimas cosas, como tú indicas. Sin embargo, yo no filmo mucho material, no acostumbro a filmar demasiado porque me estresa mucho. Entonces, filmábamos en La Chirola que por día unos 10 minutos, 20 minutos o a veces 3 minutos, ¿no? La escena de La Chirola, si recuerdan, la del teléfono, son 3 minutos y fueron esos 3 minutos que se filmó ese día. El resto del día nos la pasamos conversando y estando con Pedro. Entonces, es también volver a esa sensación de rodaje, pero desde una distancia y con alguien que interpela, que es el montajista, ¿no? Esa necesidad de interpelar es muy vital para mí, porque si no, yo también me vuelvo loco y comienzo a delirar, y hay una interpelación constante, que esa es la labor del montajista, que a mí me ayuda mucho para poder concentrarme en lo que es fundamental, desde la dirección, desde lo que tendría que ser la columna vertebral de la película que estoy planteando, y después ellos le dan una forma, le dan un volumen, le dan un carisma, le dan una potencia que está desde sus habilidades, ¿no? También a mí me gusta montar cosas, yo hago montaje, pero de cosas menores y más como una práctica para poder entender y tener posibilidad de diálogo con el montajista, ¿no? Eso me parece fundamental, que un director tenga la posibilidad y el lenguaje apropiado y las herramientas de conversar con un sonidista, con un fotógrafo, con un montajista, con un productor, con un guionista, sin entrar en una especialidad, sin atacar y solapar la especialidad del otro, pero sí teniendo la posibilidad de conversar para llegar a lo que se tiene que llegar en grupo, ¿no? Entonces, desde ahí es el montaje, desde ahí todas las partes que trato de hacer y desde ahí uno aprende, pues, que lo que decía un poco al principio, ¿no? Que solo es imposible, ¿no? Entonces, por ahí también va. De Diego, bueno, La Chirola, que fue un trabajo, es un corto, como dices, porque es un corto que fue uno de los cortos más vistos probablemente en la historia de nuestro cine, y que tiene cortos bastante bien cotizados. Fue un corto que fue, digamos, muy bien recibido por la crítica, por los festivales, una treintena más de premios, que sigue viendo y estudiando. De hecho, estuvo hasta una antología de trabajos, ¿no?, de grado de la Escuela de San Antonio de los Baños. Y luego de ahí, de ese trabajo que ya, digamos, perfilaba, digamos, un futuro prometedor, como dices, era una exitosa ópera prima, te
te embarcaste en la realización de Ciudadela, que es otro documental, en este caso más mediometraje, digamos, si asumimos por su duración. ¿Cómo pasaste, aunque digamos había un eje temático que las comunicaba, digamos que era el tema de no sé, pues el cautiverio, la reclusión? La Chirola era básicamente un documental de personaje, en cambio Ciudadela es más un documental sobre el espacio, ¿no? Sobre un espacio concreto, que es la cárcel de San Pedro de la Paz. ¿Cómo se dio este proceso y hasta qué punto estaba pensado que después de hacer un corto, en vez de, digamos, como suelen hacer muchos, pasar inmediatamente a un largo, tú todavía hiciste este paso intermedio, una suerte de mediometraje y todavía documental? Bueno, yo creo que puedo morir tranquilo porque he hecho un corto, un medio y un largo. Entonces ya, con esto hemos saldado las cosas. Es bien interesante eso del paso de la Chirola a Ciudadela porque conserva una línea más de concepto, ¿no? Entre los dos. Y muchas curiosidades que nosotros teníamos al momento de hacer la Chirola y de terminarla la Chirola. En la Chirola es Pedro Cajías, un personaje que nos está hablando de su pasado constantemente, ¿no? Y está dibujando un fuera de campo que es aquella memoria de la Ciudadela, aquella memoria de San Pedro. Entonces, ese paisaje, ese espacio que Pedro Cajías lo dibuja tan bien a través de sus testimonios, a través de sus emociones, nosotros queríamos explorarlo. Yo quería explorarlo. Y de hecho, la Chirola fue un proyecto inicial previo, frustrado, y que no pudimos filmar aquella vez, y por eso hicimos la Chirola. Digo buenísimo, porque también no hubiéramos estado listos para enfrentar un proyecto como Ciudadela. No teníamos la madurez, no teníamos la pericia, no teníamos la paciencia, etcétera, para poder hacer Ciudadela, que a mí me parece, como tú bien dices, una exploración del espacio y sobre todo del espacio de lo que no se ve, ¿no? De lo que no se ve, la violencia que decidimos no mostrar. No es que no pase violencia, no es que no sucedan cosas ahí, pero también está eso que a mí me gusta siempre esconder las cosas y que eso se termine de construir con el espectador y sobre todo con una experimentación que hemos seguido y que creo que se ha logrado muy bien en Chaco, que es el sonido, ¿no? El sonido y la construcción de un fuera de campo, que a mí es mucho más valioso porque ahí está la participación del espectador. En Ciudadela es también el juego del engaño, ¿no es cierto? Engañar al espectador porque todos quieren ir a ver una película en una cárcel y ver cuchillos, ver droga, y explicarse cómo es el tráfico de drogas, cómo es todas estas cosas, y tenemos aquel esquema de cárceles dibujadas desde National Geographic, dibujadas desde una televisión muy, muy amarillista, pues, ¿no? Y que no se detiene en el hombre, no se detiene en quienes habitan esos espacios, ¿no? Quien habita el espacio dibuja y dimensiona el espacio. El espacio está creado a partir del hombre, a partir de la persona que lo habita, que lo circula, que lo atraviesa. Y ahí una cosa que me llamaba mucho la atención de Ciudadela era cómo estas familias enteras, compuestas por hombre, mujer y niños, tienen la voluntad de seguir viviendo en un espacio negado por una sociedad, inventado también para crear una marginalidad y para crear un esquema de justicia que no funciona. Pero cómo el ser humano comienza a vencer a la arquitectura, esa idea panóptica con la que está concebida Ciudadela, y a mí me parece lo más fascinante, el ser humano por su intención de vivir y su intención de un futuro, ¿no? Ellos sí creen un futuro que está fuera o construyen una posibilidad de futuro, vencen los muros, vencen intramuros y desarrollan su vida, ¿no? Y a mí me parecía, más allá de la cárcel, me parece fascinante como en esa posibilidad que siempre encuentra el ser humano de encontrar maneras para sobrevivir y encontrar maneras colectivas de sobrevivir. Y esas maneras colectivas están atravesadas no únicamente por las ganas de vivir, sino también por una voluntad, por una memoria cultural. Entonces, el paisaje
de la comunidad en San Pedro es muy distinto al paisaje de San Antonio, por ejemplo, en Cochabamba, o el paisaje en Palmasola, por por un motivo cultural, ¿no? Aymara, quechua. Sobre todo Aymara en esta zona, que tiene otras formas de organización, otras formas de expresar su violencia y otras formas también de buscar la comunidad para sobrevivir, ¿no? Ese perfil cultural determina la posibilidad de que exista un San Pedro y que conociendo, sabiendo que es una olla de grillos, porque es muy estrecha, hay mucho hacinamiento, hay mucha injusticia, hay mucha violencia latente, como se ve en la película, es decir, hay cuchillos, hay vidrios, hay muchos latones, no sucede la violencia. Por alguna razón, esa violencia se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo. Eso me parecía fascinante. Otra cosa que es un ejemplo muy claro físicamente ya de un pequeño pueblo que fácilmente lo podemos extrapolar a la ciudad y al país, ¿no? En ese sentido, se juega el truco. Al momento de yo no mostrar en ningún momento la cárcel como tal, no evidenciar en cuadro la cárcel como tal, entonces comienzo a conseguir que el espectador consiga una identificación con los personajes sin conocer el delito. Se identifica con un paisaje que también es propio, porque lo que sucede dentro de la ciudadela de San Pedro no deja de suceder afuera. Entonces, el cuestionamiento es muy fuerte, donde son todos los que están todos los que son, ¿por qué están ellos y yo no? Si tengo esta misma dinámica de vida y también yo también hago este tipo de cosas, yo también puedo caer. Entonces, también se plantea esa fragilidad del ser humano y también, obviamente, la violencia de un sistema que aprovecha de esa fragilidad y saca tajadas, ¿no? Buenísimo. Diego, a partir, digamos, de estas tus dos primeras películas, del corto y del medio, quizás lo obvio hubiese sido que optes por que tu siguiente proyecto sea también un documental. ¿Por qué das el salto a la ficción? Porque no entendía a Chaco de otra manera. Sinceramente, no podía imaginar un documental interesante para explicar algo como Chaco, como la guerra del Chaco. Y también porque, o sea, no me lo he planteado como un paso para adelante, no me lo he planteado como un paso que hay que hacerlo, como algo que ya merezco, digamos, ¿no? Simplemente sucedió. Y en broma yo decía, hay gente que me dice, ah, bueno, has dado un paso adelante, has hecho una ficción. Yo digo, siento que he dado un paso atrás en el fondo, ¿no? Porque el documental me fascina mucho, el documental es donde yo siento una adrenalina distinta y sobre todo ahora, después de la experiencia de la ficción, que demora mucho más, que tienes mucho más gente alrededor, entonces tus decisiones tienen que ser mucho más precisas en ciertos momentos, porque mucha gente, mucho del equipo depende de la claridad de lo que escribes, ¿no? Entonces, yo a veces, eso me pasaba con el guión, que era mi primera experiencia de escribir un guión, era tener una precisión muy clara para decir, son 12 fusiles, no es un grupo de soldados que tiene sus fusiles, no, tenía que ser cuántos era ese grupo, cuántos fusiles, y si tenían o no tenían gorrita, digamos, ¿no? Entonces tenía que existir esa precisión para que vestuario pueda trabajar bien, para que arte pueda armar un plan, para que producción tenga un presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces eso en algún momento me agobiaba muchísimo. Más allá de eso, yendo un poco más a tu pregunta, es que el Chaco a mí me parecía una cosa alucinante, desde lo absurdo. Siempre lo comencé a entender desde ese, ¿por qué fuimos a lo que fuimos? ¿No? Siendo lo que somos, ¿no? Siendo un país, uno de los países más pobres de la región, irnos a enfrentar a otro de los países más pobres de la región, Paraguay, que venía de una gran guerra, y entonces nos ponía a nosotros con los bolivianos avivados que se van a aprovechar de que el otro está de ala caída para fajarle una salida al mar porque tenemos un resentimiento del otro lado, ¿no? Es absurdo. Y también lo otro,
tener un comandante alemán para un grupo de indígenas, aymaras y quechuas, dos culturas abismalmente distintas y con los vicios que venían los alemanes, ¿no? Un previo son prusianos, venían con ideas de blanqueamiento, son pre-nazis, si quieres. Es decir, el nazismo no surge el 29, no surge el 33, el nazismo surge mucho antes. Lo que pasa es que tal vez no tenía la denominación. Pero Bolivia se prestó para hacer un ejercicio de muchas cosas. ¿Y o sea, quién decide que seamos pues el conejillo de Indias para una Segunda Guerra Mundial donde con nosotros y contra nosotros se ejercite armamento, se ejercite estrategias, vengan fulanos a comandarnos, a dirigirnos y a decirnos qué es la patria, dónde está la patria? Y otra cosa que me llamaba la atención era en los años 30 hasta dónde realmente estaba construida o establecida Bolivia, ¿no? Entonces, todo eso hace un gran ridículo que nos hace presa de nosotros mismos. Y sucede lo que sucedió, ¿no? Perdón, una cosita más. Y para eso me gustaba mucho pensar una ciencia ficción o una ficción hacia atrás que me planteaba, que estaba construida desde preguntas del hoy. Entonces, como que me fascinaba, me era muy interesante. Sí, bueno, la Guerra del Chaco es uno de los episodios más determinantes, digamos, de nuestra historia en general, de la historia del siglo XX junto con la Revolución del 52. Me imagino que meterte a un proyecto que además, desde su nombre, alude a ese territorio y a la guerra, ha debido ser también de alguna medida intimidante. ¿En qué medida te has sentido también un poco presionado, digamos, por toda la tradición narrativa, historiográfica, artística que hay en torno al Chaco, a hacer a estar, si se quiere, una expresión, a estar a la altura, digamos, de todo lo que hemos construido, digamos, mitológica e historiográficamente en torno a la Guerra del Chaco, ¿no? Porque eso es un episodio que además cinematográficamente, creo que hasta ahora había estado tratado muy, muy aisladamente y no está de más decirlo fallidamente, ¿no? En el cine boliviano al menos, ¿no? Probablemente hasta película, uno de los trabajos más interesantes o más regulares sobre la guerra era Maca Paraguaya, ¿no? Una película paraguaya de Paz Encina. Entonces, en alguna medida esto te intimidó el tener que estar como a la altura de un episodio tan determinante de nuestra historia y que ha sido ampliamente narrado, no desde el cine, pero sí desde la literatura y otras artes. Mira, a medida que iba investigando, o sea, yo creo que la libertad mayor ha sido planteármela como una ficción, primero, ¿no? Eso te da una amplia libertad y una ciencia ficción hacia atrás, donde yo podía inventar todo en torno a una guerra. Desde ahí como que me liberé de muchas cosas, ¿no? Con esto no quiero decir que me haya apabullado y que haya estado asustado todo el tiempo, porque realmente estaba asustado todo el tiempo que estaba haciendo, y por eso he tardado casi 6 años en tratar de elaborar algo coherente, ¿no? Entonces eso denota que estaba asustado y le he dado el tiempo suficiente como para coger valor. Pero también hay un cierto tipo de decisiones que he tomado, que también he ido tomando en La Chirola y en Ciudadela, de ir a contramano del discurso oficial, ¿no? Completamente a contramano, porque a mí lo que mucho me molesta de toda esa narrativa que se ha creado en torno a la Guerra del Chaco es ese romanticismo, ese discurso nacionalista y ese discurso patriótico, sobre todo romantizar la guerra y decir que a partir de la Guerra del Chaco o en la trinchera se encontraron los bolivianos y en la sangre que se derramó se forjó una Bolivia nueva. Ese es un discurso bastante nacionalista que va muy, muy en contramano de nuestra propia historia, pero sobre todo es negacionista de lo que ha significado realmente la guerra, que ha sido un blanqueamiento, que ha sido una guerra bastante fallida, racista, clasista, y de todo lo que hasta el día de hoy arrastramos. Entonces, esa narrativa que se estableció desde grandes historiadores y periodistas, que sabemos quiénes son, podemos dar nombres si agitamos un poco, siento que han distraído, sobre todo han servido para distraer y para manosear
el discurso de una guerra a conveniencia de élites, a conveniencia política y a conveniencia coyuntural, ¿no? Y por eso se sigue repitiendo todo esto, por eso no superamos. Aquello que se llamaba los pongos, luego llamaron los indios, luego llamaron los campesinos, luego los originarios, luego los fulanos. Entonces, en el fondo, la condición del indio, digamos, no ha cambiado, solamente ha cambiado la denominación y se la ha utilizado a conveniencia según coyunturas, ¿no? Tenemos la revolución, hay miles de ejemplos. Ahora, el problema mayor con el Chaco para mí es que es muy grande, ¿no? Es que es muy grande, es muy doloroso desde donde lo veas, es muy fallido desde donde lo veas, y que, como bien dices, ha determinado muchas cosas, no para bien, sino para mal, en el mayor de los casos, ¿no? Y ahí está cómo plasmar todo eso enfrente de una tradición literaria que, como bien dices, ha sido lo que nos ha salvado, ¿no? Hay una literatura que yo creo que nos ha salvado y que nos ha hecho ser un poco críticos, ¿no? Conservar un sentido crítico en torno a ese hecho. Ahí está obviamente El Pozo, Laguna H3, y hay otra literatura que no está. Yendo en la investigación, yendo un poco más en lo que ya concierne al cine, lo que me estresaba mucho era cómo construir una imagen del Chaco, sin detenerme en el paisaje, sin obnubilarme por la belleza o la rareza del Chaco, sin romantizar nada, y siendo fiel sobre todo a la línea de trabajo que ya venía. No ser condescendiente con nadie ni conmigo mismo, ¿no? Entonces, desde ahí he comenzado si quieres, a tomar un poco de valor para poder construir una narrativa y que también me acompañe. Y sobre todo está en identificar mi lugar en la guerra, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo voy a hacer una película sobre la guerra del Chaco? Había una autoridad cultural que una vez me dijo, ¿cuáles son tus referencias para ser Chaco? O sea, más allá del absurdo de preguntarte cuáles son tus referencias, está te da a notar que hay todavía una necesidad de negar lo que somos y nuestros fallos, ¿no? Y es ahí, más allá de contribuir pensar que eludir los fallos es contribuir al ego y a la posibilidad boliviana, pues es un gran error que lo arrastramos incluso hasta hoy. Entonces, en esa imagen del Chaco, en ese imaginario, comienzo a revisar muchas de las fotografías que están en torno al Chaco, y eso ya te dice muchas cosas. Porque el que saca esas fotografías es un militar blanco de clase media alta, que mira al indio boliviano como una pieza de arqueología, vestido como si fuera un payaso de soldado y en un paisaje tan ajeno a su contextura que es el Chaco, ¿no? Entonces ahí está mucho de lo que ha sido los fallos de la guerra. Buenísimo. Igual tú decías que es absurdo mencionar referencias, pero una cosa a la que queríamos hablar es, al fin y al cabo, hablar un poco de esas pelis que han dejado huella en tu obra también, ¿no? Y antes de comenzar el programa te habíamos pedido que nos comentes algunas películas. Nos habías sugerido para poder hacer referencia y comentarlas, ¿no? O sea, películas que, mal que bien, y sobre todo al escucharte y al conocer tu obra, sabemos que han estado contaminando tu obra para bien. Y tú justamente mencionabas a tres películas, ¿no? Si quieres, la primera película de la que queríamos charlar es quizás la obra de referencia del cine boliviano, es La Nación Clandestina, ¿no? Y tú justamente al comenzar esta entrevista decías la importancia que puede haber tenido San Ginés como persona en ti, pero quizás podemos comenzar a charlar un poco de la importancia que ha tenido San Ginés como director en ti. Sí. Yo creo que, o sea, más allá de que sea director de cine, la obra de San Ginés te penetra como boliviano, ¿no? Y ahí te atraviesa y es interesante. Y La Nación Clandestina es una película a la que yo siempre vuelvo, me fascina. Hace muy poco
el año pasado, bueno, este año la volví a ver, pero creo que la veo cada año, ¿no? Por diferentes razones la veo cada año. Y a mí me fascina cómo esa película se resignifica y adquiere una actualidad año tras año, ¿no? Entonces, es una película que te plantea muchas preguntas, te plantea tantas cosas, que yo no sé si Jorge realmente lo imaginó así, pero ya lo que logró la propia obra, la propia película, cómo se va redibujando en nosotros, porque la vemos a partir de nosotros, te cuestiona mucho, ¿no? Entonces, creo que en varias etapas tú puedes ser cierto protagonista, cierto personaje dentro de la película, y eso también me parece fascinante. Me parece fascinante lo que logra y cómo es también el cierre de un ciclo, ¿no? De un ciclo que el propio Grupo Ucamón se plantea de entender y de poder plantear un cine que responda a una cultura, sobre todo una cultura andina, que es donde ellos más participan, y que plantee un cine con personalidad y un lenguaje. El reto mayor era encontrar un lenguaje que pueda narrar los tiempos y los espacios andinos, ¿no? Entonces, y ese abigarramiento también, ¿no? Esos traumas que también fue acumulando. Es una obra bastante compleja, que te narra problemas desde la colonia hasta el problema latente, que era casi la época, la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, es una obra muy completa, con muchos matices, y que esos múltiples matices se van como que ahora es después es según cuando lo veas. Plásticamente es maravillosa, por montaje es muy interesante, ¿no? Y yo siempre trato de volver a La Nación Clandestina para también encontrar preguntas base para un cine boliviano con personalidad, ¿no? Más allá de que también ya hay una mirada crítica, que también, es decir, yo no pretendo simular ninguna estética que haya planteado San Ginés, sino simplemente, y creo que es lo más valioso, preguntarme y plantearme el reto de encarar el cine con el coraje que él lo hizo, ¿no? Con el coraje y con la voluntad que él lo hizo, ya es genial. Ahí La Nación Clandestina me parece fundamental, siendo cineasta o no siendo cineasta, ¿no? Siempre encuentras un cuestionamiento ahí. Magnífico. Siguiendo con una suerte de top 3 que le hemos pedido al Diego de películas que de alguna manera lo han marcado, esta otra obra latinoamericana es igual como icónica, digamos, dentro de la cinematografía continental, y también de eso que en cierto momento se llamó el nuevo cine latinoamericano, y en concreto el Cinema Novo, ¿no? El movimiento brasileño que tuvo en su figura más alta, Glauber Rocha. Precisamente una película del que mencionó el Diego es Dios iría a una tierra del sol, ¿no? Aunque él decía que le costaba elegir una película porque, claro, quería, es una manera también de hablar de la obra completa, ¿no? De Rocha. Sí. Glauber es Glauber, ¿no? Y dentro del cine latinoamericano, a mí siempre me llamaba mucho la atención, tanto San Ginés, hay tres del cine latinoamericano de esa época más o menos que me parecen fantásticos, de cómo se desprenden del resto, ¿no? Está Jorge San Ginés, está Glauber Rocha y está Raúl Ruiz. Cómo van planteando su camino desmarcándose de lo que mucho también significó el cine militante o el cine panfletario, que también fue, pero en el caso de Glauber, en el caso de Raúl y en el caso de Jorge San Ginés, como que entran en un lenguaje bastante político, fuertemente político y fuertemente poético, por tanto. Entonces, ya son dimensiones mayores, ¿no? El cine de Glauber a mí me fascina también por lo que es la personalidad de Glauber Rocha y por lo que es su recorrido también cinéfilo y esa su crítica constante a una sociedad brasilera que hasta el día de hoy casi que sigue siendo lo mismo, ¿no? Casi que sigue teniendo esas arbitrariedades profundas entre lo que él narra, que es el sertão, poco atendido, poco dibujado, pero me parece muy complejo de manifestarlo porque también deriva mucho de la literatura, ¿no? De Guimarães Rosa, toda esta literatura que está concentrada en el nordeste brasileño, en el Gran Sertão.
que tiene mucha iconografía, eso es fascinante, tiene mucha iconografía muy mezclada con lo indígena y muy rara para nosotros, y que eso me llamaba mucho la atención. Y además la fuerza, la potencia que tiene siendo un director de ciudad, sí, pero que logra una potencia rítmica, una musicalidad en cada plano, y también mostrándonos un Brasil que es casi imposible que nos lo muestre otra persona, ¿no? Entonces, Glauber no nos mostraba un carnaval brasilero, Glauber no nos mostraba un fútbol, un juego bonito, sino Glauber nos mostraba la crudeza de un Brasil atacado por un sistema, atacado por un blanco, atacado y amenazado por una ola de expansión comercial o de industrial que estaba matando la identidad brasilera, ¿no? Entonces, ahí Glauber me es muy interesante. Su postura política, su agresividad y su presencia dentro del cine, a través del Cinema Novo y su repercusión en el cine mundial, no solamente ha sido bueno para él, para el cine brasilero, sino también ha sido para el cine latinoamericano, en marcar una personalidad, como también lo ha hecho Sanginés y como también lo ha hecho Ruiz, marcar un lenguaje nuevo y un lenguaje serio y con alta personalidad, ¿no? Buenísimo. La última sugerencia que nos habías hecho es una de las piezas claves del cine cubano, que es esta película de Manuel Octavio Gómez, que es La primera carga del machete. Esa película alucinante de 1969. ¿Por qué La primera carga del machete está en este top 3 de huellas cinematográficas? Sí. Debo decir que esa película me la dio Jorge Sanginés, y era cuando yo me estaba preparando para el examen de la escuela de cine, para ingreso a la escuela de cine, y yo le dije a Jorge, yo no soy muy cinéfilo, y antes era muchísimo menos que ahora, pero muchísimo menos. Y le digo, ¿qué debería ver? ¿No? O sea, mostrarme, dime, ¿qué puedo ver para ampliarme un poco la idea y plantearme enfrentar un examen de admisión en una escuela de cine, viniendo yo de la biología, como les decía. Y él me dio 3 películas. Me dio un film de Sara Gómez, me dio El abuelo Cheno de Juan Carlos Rulfo y me dio La primera carga del machete. En VHS, ¿no? Entonces, y me acuerdo bien, porque yo no tenía VHS en mi casa, ¿no? Éramos así, en mi casa no se veía películas, no veíamos. Entonces me tuve que prestar un VHS, prestar por un día y tenía que verlas las 3 películas en ese día y verlas muy concentrado para pues después enfrentar un examen y enfrentar una posibilidad de vida en el cine. Y de las tres me fascinaron y las 3 hasta el día de hoy les agradezco mucho. Y La carga del machete a mí me impresionó esa estética posible, ¿no? Ese como todo era blanco y negro, un blanco y negro muy, muy contrastado, altamente contrastado, y que me reflejaba una Cuba que yo jamás había imaginado, un ritmo de montaje, un ritmo de película y de narración que yo no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Entonces me despertó mucha curiosidad, me animó mucho sobre la posibilidad del cine, ¿no? Entonces decía, wow, o sea, se puede hacer esto, ¿no? Y después descubrí, ya estudiando cine, que esa película se había hecho con negativo, con cinta de sonido, porque no había cinta de fílmico, de imagen en Cuba en ese momento, y se hizo con la cinta de sonido. Sí, me pareció una demencia completa. Entonces, que esa demencia de elegir desde el formato ya se plantea también en toda la estética o determina de alguna manera en todo lo que es la estética de esa película, la imagen tan potente y que yo creo que todo el mundo que ha visto esa película tiene alguna impresión bastante intensa de lo que es. Justamente quería que comentemos un poco más esta peli porque es una peli que me parece como que puede dialogar bien con justamente tu última película, que es Chaco, ¿no? Porque es una reconstrucción histórica de un momento traumático de la famosa guerra de los 10 años o la guerra de Cuba, que es justamente este episodio que es llamado como la primera carga del machete, pero además tiene una cuestión que es bien interesante porque esa cinta está rodada con un registro muy de documental.
¿no? O sea, de hecho las escenas de la última escena de la batalla final, no sé si la recuerdan, es toda con cámara en mano, que parece realmente como trabajaría un documentalista de guerrilla, digamos, ¿no? Y conjuga, digamos, este elemento del cine de reconstrucción histórica, del cine de época, con evidentemente códigos de este cine de guerrilla o incluso códigos de lo que podemos llamar como el nuevo cine latinoamericano. Entonces es como una rara avis, ¿no? No es una película que responde a todos los elementos del nuevo cine latinoamericano, sino también es una película que tiene así, como tiene dos pies, y eso es lo que la hace tan curiosa, ¿no? Y además juega con códigos del cine mudo, ¿no? O sea, los intertítulos bien típicos del cine mudo. Es una película súper lúdica. Mi pregunta ahora, Diego, es, ¿qué de tu experiencia como documentalista te ha servido para hacer esta reconstrucción histórica? Y si crees que has podido conjugar ambos lenguajes, ¿no? El lenguaje de una película histórica que quiere hablarnos del absurdo de la guerra, que eso yo creo que también lo podemos encontrar en Laguna H3, en tantas películas que nos hablan sobre el absurdo de la guerra. Con tu experiencia de documentalista, ¿has podido utilizar el lenguaje, los métodos, la aproximación del documental en esa película, o realmente ha sido cambiar en tenor por completo? Y justamente dialogando un poco con la primera carga del machete, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, es muy lindo ese análisis porque no es muy fácil de explicar al final, ¿no? Yo estaba muy nervioso al momento de ir al rodaje, ¿no? Porque se determinan muchas cosas en un periodo muy corto para hacer una ficción y tienes un equipo muy grande alrededor, ¿no? Y por tanto muy costoso cada día. Entonces, cuando asomas a la calculadora, asomas a los números, es como una chorrera de plata, digamos, ¿no? Entonces, yo no podía hacer mucho, yo no tengo experiencia, digamos, no he trabajado mucho como asistente de dirección, como en roles, digamos, un poco periféricos a la dirección, pero dentro de la ficción. Entonces tampoco tenía grandes armamentos. Mi única experiencia real era lo que dices, el documental y cómo entender espacios y cómo plantear comunicación o aproximaciones a mis personajes en función del documental. Y eso hice. Al final recurrí mucho a eso y esa metodología o esa aproximación que experimenté, ejercité con ciertos éxitos y con muchos fallos en Las Chirolas y en Ciudadela, fue lo que me salvó y lo que aplicamos en Chaco, ¿no? Pero ahí había cosas planteadas, digamos, desde la propia idea de Chaco de hacer una guerra que no sea una guerra, es decir, que no haya disparos, concentrarse mucho en el hombre, en la figura, mucho en el ser humano, en el paisaje, y que lo que yo utilizo es un grupo de jóvenes, chiquillos, de 16 a 19 años, que van a la guerra sin saber nada. Y dentro del saber nada es no saber ser militar, ¿no? Entonces ahí ya me sacaba una rigidez de actuar como militares, hablar como militares o comportarse como militares. Ahí yo les di la posibilidad y la libertad. Miren, tranquilos, sean como sean, hagan lo que quieran, pónganse el uniforme como les dé la gana, como estén más cómodos ustedes, y adecúen el uniforme que les damos, la dotación, a su gusto, a su necesidad y a su físico. Eso por un lado ya es una cuestión documental, ¿no? No preocuparse de esas cosas y que sea el personaje que vaya adecuando su vestuario, su indumentaria para poder ser. Y en el fondo fui recurriendo a esto y fui yo mucho midiendo también gracias al equipo, porque con el fotógrafo, con el asistente de dirección, que es el Álvaro Manzano, el Federico Lastra, que es el fotógrafo, íbamos fijándonos en esas cositas pequeñas que son los gestos de estar en un lugar. Y también lo que significaba tanto para ellos como para nosotros, el cansancio, el agotamiento en el Chaco. Entonces, yo me fijaba en los pequeños momentos de pausa, los almuerzos o los diálogos, cómo ellos se desenvolvían.
y eso reproducía, ¿no? O si no, simplemente caminaban por un lado, bueno, está buenísimo, tará. No, 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 calma, sigues caminando, yo voy a seguirte con la cámara, no te preocupes. Y otra de las cosas que es mucho del documental y que a mí me gusta mucho porque me estresa de otra manera, a mí no me gusta usar luces. Y yo es mucho de mi ignorancia de manejar luces, ¿no? De saber manejar luces. Me gusta mucho también la cámara muy cerca de las personas. Y ese cerca no es atacarla, sino estar a su escala, estar a la escala, al tamaño, y dimensionar el espacio en función al hombre, ¿no? Entonces, primero está el hombre y esa suposición determina el espacio, no es al revés, ¿no? Ahí voy construyendo y eso es también mucho de lo que habíamos experimentado en Ciudadela, ¿no? Situaciones muy estresantes en un lugar muy claustrofóbico, pero esa claustrofobia se puede trasladar a un espacio abierto, porque está en la psiquis, no está en la dimensión de un espacio, está en la concepción de un espacio. Digo, ya para ir cerrando, hay una cosa que me parece interesante también de una de las películas que elegías, que era precisamente la de Glauber Rocha, de Ese Diablo en la Tierra del Sol, que es la idea que como buena parte de la filmografía de Glauber Rocha es todo gira en torno a este territorio, ¿no? Que es el Sertao, ¿no? Que hablábamos. Y en alguna medida en Chaco, el nombre básicamente está aludiendo a ese territorio, ¿no? Me imagino que en alguna medida puede remitir, no más remitir o dialogar en alguna medida esa fijación, porque si no decías que no, la idea no es tampoco generar una suerte de fascinación, pero además me interesaba porque hacia afuera, digamos, el Chaco, porque la película no se llama Guerra del Chaco, se llama Chaco. El Chaco es un territorio igual que compartimos con otros países, con Paraguay, también con Argentina, pero que fue escenario de una guerra que solo seguramente en Bolivia y en Paraguay nos acordamos cada junio, digamos, para recordar el cese de hostilidades, y que hacia afuera está totalmente olvidada, pese a que fue la guerra más violenta y más sangrienta del pasado siglo en Latinoamérica, ¿no? Me interesaba saber cómo es la película está, ¿tú crees, o sea, ayudar, pero está contribuyendo a visibilizar o por lo menos reubicar en el mapa de la historia, la geopolítica latinoamericana, esa contienda bélica que, como dices, se enfrentó a los países más pobres de la región, ¿no? ¿En qué medida tú crees que una película como Chaco puede recuperar la memoria de un episodio que, salvo en Bolivia y Paraguay, es prácticamente inexistente? No sé, realmente no sé cómo contestar esto, porque la película tampoco se planteaba una reivindicación de ese tipo, ¿no? Entonces eso yo creo que va a surgir más, o esperaría que surja desde el público, desde la crítica, desde la recepción propia, que todavía es temprana porque la prueba real de esta película es acá en Bolivia, ¿no? Es la primera vez que yo hago una película y que entiendo una película como una película nacional, si quieres, ¿no? Porque el Chaco envuelve desde Pando hasta Tarija, ¿no? Sin embargo, más allá de recordar una memoria de una guerra, un hecho histórico y el dato histórico, yo creo que está en que nos dimensiona la repetición del horror, el patinaje que tenemos como país, el poco reconocimiento y el alto negacionismo que tenemos. Todas las escenas de Chaco están construidas desde hoy, porque yo lo he escrito en el 2000, ¿no? Y yo, al planteármela como una ficción, y como les decía, como una ciencia ficción hacia atrás, me gusta decir esto, también tomo muchos ejemplos de lo que sucedió en todos estos años en mi vida contemporánea y los adecuo a un paisaje del Chaco. En ese sentido, yo aprovecho de un hecho histórico para construir y denunciar una repetición que es traumática, y también obviamente yo tratar de entender por qué nos repetimos de esa manera. Y también en la medida que iba investigando, para mí era muy importante
ha sido muy significativo entender muchas cosas. Esto de lo que les decía de los pongos, por ejemplo. Entender que en los años 30 todos eran pongos. No se les permitía aprender a leer y escribir en castellano. Se marginaba brutalmente su lengua, su idioma, por tanto su cultura. Siendo así, se les prometía ser ciudadanos si iban a la guerra, pero no si iban obligados. Una de las consignas, una de las órdenes claras, no era consigna, las órdenes del ejército era, en primera línea van indios y comunistas. Entonces esta guerra fue un blanqueamiento. Esta guerra fue altamente racista y altamente clasista. Y también otra de las cosas que es muy importante, el lenguaje, el idioma, ¿no? La película está 90%, 95% en aymara y en quechua. Desde el quechua, desde el soldado, desde el punto de vista del soldado está construida la película. Y esto reivindica, ¿no? Posiciona un lenguaje, posiciona un idioma y es más allá de hacer de una cuestión de forma, es una denuncia de aquellos soldados NN que sí realmente entregaron la sangre y murieron y capaz sus cuerpos nunca fueron ni tuvieron la intención de ser recuperados. Esa sombra también que tenemos, esos dolores. Y también está en esta perdición, creo que eso es mucho de lo que, esa perdición que tenemos en caudillos, esa perdición que tenemos en tratar de ser como el otro, en tratar de ser como el extranjero, que más allá de en querer parecerse a algo que consideremos mejor, está justificado en negarnos a nosotros mismos y negar lo que somos, por tanto negar la posibilidad de construir algo propio. Entonces ahí es la guerra del Chaco y ahí es lo contemporáneo y ahí es lo que nos está sucediendo hasta hoy, ¿no? Entonces, esas mismas escenas y esos mismos dolores se repiten. El boliviano sigue repitiendo sus errores por negarse a sí mismo y por buscar heroísmo en acciones que han sido completamente derrotadas, ¿no? Hemos sido completamente derrotados. No somos capaces de analizar nuestras derrotas y sacar enseñanzas de eso. Y eso pues nos tiene así como estamos ahora, ¿no? Entonces creo que más va por ahí antes de establecer o de reivindicar una guerra o de poner en el mapa histórico una guerra que, como también bien dices, ha sido importante. Y ahí también a mí me sorprendían muchas cositas. Por ejemplo, en la investigación, siempre lo digo, que hay un libro muy interesante, muy, muy, muy fundamental de Susan Sontag, que es Ante el dolor de los demás. En este libro hay 3 líneas dedicadas a la guerra del Chaco y prácticamente dice una guerra horrorosa, olvidada, donde murió muchísima gente, pero no significó nada en la historia. Como que no significa nada para nadie. Ahora, eso es tanto doloroso, pero también podemos sacar mucha ventaja de esto, ¿no? Depende cómo nosotros entendamos nuestra historia, cómo nosotros entendamos la consecuencia de los hechos históricos en hoy, ¿no? Y ahí está la posibilidad de Chaco en su sentido crítico hoy día. Por eso siento y verdaderamente que Chaco es una película completamente contemporánea y que redibuja, replantea cuestiones desde mi punto de vista, obviamente, desde mis cuestionamientos y desde mis angustias, también una generación a la que pertenezco. Muchísimas gracias, Diego. Por cuestiones de tiempo ya vamos a tener que ir clausurando esta charla. Bien, agradecerte por habernos acompañado, por habernos dedicado esta hora para poder charlar. Creo que estos han sido los 400 segundos más largos que hemos tenido hasta ahora, pero bien aprovechados. Bien, y yo creo que con eso ya podemos ir cerrando y tener una idea interesantísima de lo que ha sido trabajando. No sé si quieren decir algo para despedirse, chicos. Yo, bueno, quizá para que lo dictara el sentido para que el público, los espectadores estén atentos. Él nos adelantaba antes del programa que la película probablemente se va a estrenar en noviembre de este año en Bolivia, entonces para que estén atentos, para que puedan estar informados del momento de su estreno y verla, ¿no? Porque es una película que hay que ver, entonces que quizá él es el más indicado para mantenernos al tanto a los espectadores y al público boliviano, ¿no? del estreno de esta película. Y también de paso puede mencionar que si las otras películas, las anteriores, La Chirola y Ciudadela, aún se pueden ver libremente en línea, ¿no?
Sí, no, gracias. Les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de que me han dado de hablar, gracias a sus preguntas y gracias a sus comentarios. Si la charla ha sido buena, ha sido por eso. Y sí, Chaco se va a estrenar este noviembre. Estamos ya organizando todo con el equipo. Estamos fijando fechas que sea al menos en la primera quincena de este mes. Quisiéramos que sea binorma, es decir, va a ser digital y también con una posibilidad en cines. Como decía antes, la real prueba y el real trabajo ha sido para que se vea aquí en Bolivia, que se discuta entre nosotros, con nosotros, este hecho histórico que está un poco redibujado desde mi punto de vista y del trabajo que hemos hecho con un equipo muy valioso y muy dedicado, que ha sido el equipo boliviano, y con una coproducción argentina también muy valiosa, ¿no? Entonces, tenemos nuestras redes, está Chaco en Instagram, Chaco también en Facebook principalmente, y por ahí vamos a estar informando y también por los canales y obviamente con ustedes, que les agradecemos siempre la atención que han tenido, les agradezco mucho la atención que han tenido con mi trabajo, para que también a través de ustedes también haya miradas críticas en torno a la película y que habiliten también a que mucho público se pueda acercar. Eso, y les agradezco mucho el espacio. Bien, buenísimo. Nuevamente, gracias Diego por participar aquí en los 400 segundos, ¿no? Y bueno, la invitación ya para que pueda estar atenta la gente al estreno de Chaco y también puedan revisar los cortos, ¿no? La Chirola y Ciudadela, de los que hemos hablado ahora, obra anterior de Diego. Entonces, bueno, muchas gracias igual Santiago, Andrés, por el programa. Les invito como siempre a que puedan visitar el canal de los 400 golpes en YouTube, en donde subimos todos los programas de los 400 segundos, ¿no? Y bueno, nuevamente un agradecimiento y hasta luego, nos vemos. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes.